Buenas, mi nombre es José Daniel Madrigal y junto a mis compañeros en este video vamos a explicar cómo funciona nuestro transpilador para el lenguaje Rocola. El tema de la gramática del lenguaje planteado se basa en el funcionamiento de un reproductor de música con sus canciones y las funciones que tienen sus botones. Este lenguaje es tipado, es decir, que sus variables tienen que ser de un único tipo de dato y se tiene que especificar. Las palabras reservadas que están en este lenguaje tienen el nombre de alguna canción o de alguna función que haga el reproductor de música que esté relacionado con la función que cumple esa palabra en el código. Por ejemplo, en los operadores, cuando se quiere decir que dos variables no son iguales, se usa la palabra reservada no somos iguales. Y cuando una variable es menor que otra, se usa menor de A. En las funciones matemáticas, cuando se van a sumar dos variables, se usa más que tu amigo. Y cuando se restan, menos que nada. Y cuando se dividen, lo voy a dividir. También en los loops, por ejemplo, un while en Python, aquí sería repítela. Y en los condicionales o en las bifurcaciones, para hacer un if se usa un si. Y para hacer un else se usa un si no le contesto, como el nombre de la canción. Y como último ejemplo de todos los que hay en el lenguaje, se puede decir el return, que se usa la palabra reservada volver, volver, como la canción. En cuanto al explorador, consiste en un enum con el tipo del componente y la expresión regular, y una clase explorador que es a obtener la lista de componentes. Como dije, la clase principal es la que realiza la lectura del archivo a transpilar. En este se tiene la función explorar, que va a recorrer el archivo y analiza cada token. En esta función explorar se recorre el texto línea por línea, llevando el conteo de cada línea. Y lo que se va a obtener es una lista de componentes que se van a agregar. Como se puede ver, ahí hay una función de explorar línea. En esa lo que se hace es recorrer la línea, identificando cada uno de los componentes y además lleva el conteo de la columna para que a la hora de reportar algún error se reporte la línea y la columna. En este también se recurre el enum en busca de la primera coincidencia que aparezca. Buenas, yo soy Adrián y a mí me toca la parte del analizador del lenguaje de Rocola. Entonces, lo que se está viendo en la presentación en este momento es la clase implementada en Python. Em, y esta luego de analizar todo los componentes, pues obviamente va a retornar el árbol de sintaxis abstracta del programa. Esta es la clase quien va a ir armando ese árbol. Entonces, para esto, el analizador va a recibir una lista de componentes. Esos componentes van a venir desde el explorador. Entonces, recibe los componentes léxicos y los va metiendo en un árbol de sintaxis abstracta. Luego tendría la cantidad de componentes, el índice de componente actual para saber cuál componente es el que se está analizando, luego el componente actual y por último el ASA, que es el árbol. Bueno, y esta lista de variables que funciona básicamente como una tabla de hash para saber qué variables se han declarado y cuáles no. Esto debido a que el analizador también tiene manejo de errores, ¿verdad? Aquí es donde se manejan, es bueno, donde como que se traquean muchos errores, donde se agarran muchos errores para, para tirarles al usuario que tiene un error en cierta parte del programa. Entonces, esta lista de variables nos sirve para llevar un registro de las variables que fueron declaradas. Si no ha sido declarada, si esa variable no está en esa lista, entonces tiraría un error. Igual hay errores de sintaxis, por ejemplo, si se declara una función y luego de la función no viene
un paréntesis, ahí tiraría otro error. Entonces el analizador eh, también, además de armar el árbol, lo que hace es indicar dónde hay errores en el código. Este también lleva el número de línea y demás para tener digamos, un lugar más preciso de dónde se origina el error. Bueno, luego acá viene el árbol de sintaxis abstracta, que hay que explicarlo un poco para entender un poco también el funcionamiento de este. Bueno, acá tenemos la clase del árbol implementada en Python igual. Este, y esta solo tiene un atributo que es el nodo raíz, como cualquier árbol, para saber cuál es el nodo principal, pues, el que comienza el árbol. En nuestro proyecto, en el proyecto de Rocola, casi siempre el nodo es el nodo programa. En realidad, bueno, en realidad siempre es el nodo programa, nunca hay como un nodo función siendo la raíz. Y luego viene el nodo del árbol, ¿verdad? Que tiene de atributos un tipo, de tipo nodo, que eso lo que indica es qué tipo de nodo es, pues, valga la redundancia. Se podría hacer que sea programa, que sea una función, que sean parámetros, que sean un return. Entonces, con ese tipo nodo, con ese atributo, vamos a ir traqueando qué tipo de nodo es para luego ya más adelante en el verificador que nos sirva para, para darles atributos y demás. Luego el contenido es básicamente lo que tiene dentro de en sí. Por ejemplo, si yo declaro un identificador y le pongo Pablo, entonces el contenido de ese nodo va a ser Pablo. Y por último, unos atributos que van a ser un diccionario, ¿verdad? Esto porque vamos a necesitar, digamos, a los identificadores darles un tipo o algún otro atributo, por ejemplo, el número de línea también. em, y ahí vamos guardando distintos atributos al nodo que nos van a ser útiles para luego más adelante utilizar ya sea en errores o también en el decorado del árbol. Por último, bueno, este es el ejemplo de salida del analizador. Acá se comprende un poco mejor lo que viene siendo la función de este. Aquí hace falta un nodo arriba, que es el programa, pero acá tienen los hijos, ¿verdad? Que son la función, son una función. Eh, Aquí dice que es la función de Fibonacci. Luego aquí vienen todos los hijos que tiene esta función. Luego vienen acá abajo los hijos que son de él, de este nodo. Entonces después sería el identificador, los parámetros, otro identificador, que es de estos hijos de estos parámetros, como se ve, el tipo de los parámetros. Luego tiene un devuelve acá, que es de la función. Y un bloque de instrucciones, que este tiene más hijos. Tiene dos bifurcaciones, tres asignaciones, cuatro, cinco y un return. Y aquí para abajo seguiría tirando todos los hijos de los nodos. Y así sería la salida del analizador. Básicamente imprime el ASA, esto es el ASA. Y creo que es todo lo que se necesita saber sobre esta parte del proyecto. Bueno, para algunos puntos importantes de esta etapa es que en ella se utiliza el ASA, el árbol de sintaxis abstracta, lo cual se genera desde el analizador ya previamente. Y bueno, otra cosa importante es que esta etapa sirve para verificar, inferir tipos de datos y revisar identificadores también, ya sean nombres de funciones o variables. Eh, y por supuesto se usa en verificando todos los nodos del árbol. Esta etapa usa el patrón visitante, que lo que hace es un visitador, va visitando todos los nodos del árbol y de cada subárbol. Entonces, conforme va bajando, va revisando los identificadores que aparezcan, ya sean variables o funciones, para ir determinando que existan y que hayan sido declarados. Eh, se baja por los subárboles
Y después se hace la inferencia de tipos para ver que no se operen diferentes tipos, ya sea este texto con números o así, depende de la gramática. Em, para la inferencia, para la verificación de identificadores se utiliza una tabla de símbolos, la cual tiene un nombre que es el nombre del identificador, ya sea el nombre de una función, el nombre de una variable que se guarda, se almacena en esta tabla, así como el nivel para ver en qué bloque fue declarada y una referencia para saber el contenido y demás atributos que vaya a tener este identificador. Entonces, de acuerdo a cómo va avanzando el recorrido del árbol, se van revisando los identificadores y se van almacenando en esta tabla. Y conforme avancen bloques, ya sea un bloque de una función, luego un bloque de un ciclo, luego un bloque de una bifurcación, en estos bloques que se pueden declarar otras variables, ahí se va avanzando la tabla y se van guardando estos. Ya después va saliendo de estos bloques y se van eliminando de las variables que han sido declaradas dentro de ellos para que no sea permitido usarlas después. Esto de acuerdo a lo que se estableció en la gramática. Bueno, así se va haciendo entonces la revisión de identificadores para revisar que todo el código en sí, todo el archivo el código que se procesa, bueno, en este caso código Rocola, esté correcto en cuanto a estos identificadores. Después el árbol se va decorando conforme se va avanzando, igual conforme avanza el patrón visitante, y se va decorando con tipos. Estos tipos es para saber que un nodo es de tipo, qué sé yo, entero. Bueno, en nuestro caso es de tipo número 1, o es de tipo texto, en nuestro caso es la cadenita. Entonces se le asigna un tipo a cada lado del árbol, a sus nodos, para hacer la verificación de cuando se está operando, o ya sea cualquier tipo de operación con estos nodos, verificar si son del mismo tipo o no, para emitir el error correspondiente, porque de acuerdo a la gramática no se pueden operar distintos tipos. Y bueno, este es un ejemplo de la tabla de símbolos que conforme se va procesando el código, conforme va cambiando, se ve el nivel 0, el nivel 1, que es cuando entra una función, y donde se guarda el nombre del identificador, ya sea variable o función, y pues la referencia al no. Y básicamente eso es. Ya después de aquí sale de esta etapa, sale el árbol decorado, y si todo pasó bien, no hubo errores de los que ya se mencionaron anteriormente y pasó bien, pasa a la generación ya propia del código. Y o si hay un error, pues se detecta y se para ahí. Bueno, ya una vez llegado a esta parte del generador y haber pasado el verificador todo bien, ya seríamos de generar el código en Python. Entonces, de momento, la clase generador sería esta. Empieza a generar y tiene su parte de imprimir el asa. En la parte de generar va a hacer su visita a cada visitador que implementamos, ya sea para, bueno, el general y cada función visitar para cada tipo de nodo que tenemos. Y ya una vez obtenido cada string, cada input de esta parte de visitar, imprimimos el asa y lo guardamos en el output .py. Ya, bueno, para esta parte tuvimos que hacer principalmente este ajuste porque a la hora de determinar cuál eran como los nodos de instrucciones, los nodos para las instrucciones de la función o los de parámetros o los tipos de return, venía como en el primer lado izquierdo, entonces podían ser n cantidad de nodos, 0 parámetros, 2 tipos, 3 instrucciones, entonces a la hora de generar código no sabíamos cómo cuáles eran
las instrucciones del código generado que pertenecían a cada sección. Entonces, si venían 3 parámetros, 0 tipos y 2 instrucciones, vamos, asumidas, imprimían esa primera vez bien y ya, pero si ya venía un caso en el que eran más bien 5 parámetros y 2 tipos, ya no calzaba la hora de tomar todos los nodos que eran de instrucción y pintarlos en el texto. Entonces lo que se optó fue eh, dividir, hacerlo como más anidado, los nodos, entonces tener un nodo parámetros con todos los nodos hijos de parámetro 1, 2 y todos los que fuera necesario. Puede que parámetros viniera sin nodos, igual para tipos, instrucciones, entonces ya de esta forma se sabía que el primer nodo identificador iba a ser el nombre de la función y el segundo de parámetros ya iba a obtener todos los nombres, todos los identificadores de los parámetros. Y en el tercer nodo, tipos, ya eran como la parte de los tipos que iba a volver. Y ya por último, todas las instrucciones que pertenecían a esa función. En el caso anterior ya no podíamos saber cómo eh, que que siempre los 3 primeros nodos iban a ser para parámetros, porque puede que hubieran funciones con 0 parámetros, 2 parámetros, 3 parámetros. Entonces, por eso. Y a la hora de generar código, a la izquierda tenemos el código de Rocola, que es un ejemplo de Fibonacci, y abajo un ejemplo de un menú, como parar, como los que uno hacía en el proinicio de imprimir. Y a la derecha está el código generado. El problema, bueno, imprime bien, pero lo que nos hizo falta fue que tabulara correctamente, porque primero el if viene bien tablado y ya el return viene así como con 4 tabulaciones cuando deberían ser 2. Y abajo en el menú, el while, le tabuló un montón todos los if y de ahí aún más los return. Pero el resultado obtenido sí es bastante satisfactorio con lo que se pudo lograr. Gracias.